meditemos en una pregunta acerca del uso del perfume, el cual prohíben usar en algunas iglesias religiosas, pero no espirituales. Si ellos dicen que usar perfume es pecado, ¿Jesús fue un pecador entonces? Porque en los 4 evangelios se nos narra cómo Jesús fue ungido con perfume, y él mismo dice en Mateo 26 que eso fue una buena obra hecha sobre él. Y Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ella ha hecho conmigo una buena obra. Los que dicen que es pecado usar perfume, ¿llaman a Jesús pecador? Y además, ¿que incitó a la gente a ser pecadora? Porque en Mateo 6:17 también dice Jesús: pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Jesús instruye a perfumarse la cabeza. ¿Y algunos cristianos religiosos se atreven a contradecirle diciendo que eso es un pecado? Medítalo, hermanito. Hoy vamos a ver muchos más argumentos sobre el uso del maquillaje, el oro, los adornos, los tacones, etc. No estamos promoviendo el uso de algo en particular, ni incitando a que se haga a fuerza de cierta manera. Simplemente estamos explicando a la luz de la Biblia si es que hacer algo en determinado caso es pecado o no es pecado. Como tal es el caso del video que recién subimos sobre el uso del pantalón en la mujer, en donde muchos, juzgando de manera errónea solo por el título, me pretendían reclamar que por qué no mejor exhortaba yo a que se vistieran decentemente y con pudor, cuando que toda una mitad de ese video yo lo dediqué precisamente a exhortar a la santidad en el vestir, pero a la manera bíblica y no a la manera religiosa. Te invito, por cierto, a que veas ese video, te aseguro que te va a edificar bastante. Comencemos. Vamos a hacer ahora estas preguntas a quien, estando equivocado, diga que usar adornos, alhajas, maquillaje, algo hecho de oro, perfume o zapatillas de tacón alto sea un pecado. El primer argumento que dan nuestros amados hermanitos que están errados en esa doctrina religiosa es que en Isaías 3:18 al 21 la Biblia dice: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, zarcillos, anillos y joyeles. Bloque de preguntas número 1. Si están obedeciendo Isaías 3, ¿lo hacen solo a partir del verso 18 o también el verso anterior, es decir, el 17? Y además, ¿solo obedecen hasta el verso 21 o también el 22, y el 23 y el 24? Porque no empiezan las sentencias de Dios en el verso 18, sino en el 17. Y claramente podemos ver en los versos que irán apareciendo aquí en pantalla, que ahí dice que tales mujeres deben de andar semidesnudas para que exhiban sus vergüenzas. Y en el verso 22 dice que quitará también Dios los velos. Y yo veo que esas hermanitas sí usan velo. Y también dice ahí mismo que quitaría Dios las bolsas. Y yo veo que esas hermanitas no usan maquillaje, pero sí usan bolsas o carteras o billeteras, lo cual les sería pecado y las haría desobedientes a Dios si es que ellas van a basarse en Isaías 3 según sus propios argumentos. Y en el verso 23, Dios también prohíbe a esas mujeres los espejos. Y si tales hermanitas se miran en un espejo en cualquier momento, o si tienen algún espejo en sus casas, se están declarando pecadoras delante de Dios por aferrarse a los versículos de Isaías 3. Y en el verso 24 dice que tales mujeres deben de traer una cuerda amarrada en lugar de cinturón. Y yo no veo que tales amadas hermanitas que siguen esa doctrina errada tengan una cuerda amarrada a la cintura. Ni veo tampoco que anden con la cabeza rapada, como aquí lo dice también. Ni veo tampoco que estén con quemaduras en lugar de hermosura. Y además, en el verso siguiente a esos dice que 7 mujeres de esas tendrían que andar con un solo hombre. ¿Están obedeciendo todo eso? Yo lo que veo es que solamente no están usando maquillaje ni joyas, pero no veo que anden rapadas de la cabeza, ni semidesnudas exhibiendo sus vergüenzas, ni que anden descalzas, ni que anden con quemaduras. Conclusión de este bloque: si ellos usan como argumento Isaías 3, deben de dar evidencia de que ellos lo están obedeciendo todo, y no solamente lo que les sea conveniente. Deben de andar rapadas, con hediondez, descalzas, con cuerdas en la cintura, sin usar ni tener espejos en casa, además de andar quemadas y andar 7 mujeres con un solo hombre. Y si no es así, no tienen por qué prohibir un versículo sí y otro no, y otro sí y otro no, porque todo ese pasaje de Isaías 3, todo es palabra de Dios. Bloque de preguntas número 2. Cuando estas amadas hermanitas siguen queriendo aferrarse a esos pasajes de Isaías 3, entonces, esas hermanitas se están confesando que están en rebeldía y en maldad y en juicio delante de Dios. Porque en todos esos pasajes Dios les está hablando a las hijas de Sión, es decir, a las israelitas. Pero no porque eran sus amadas hijas obedientes y santas a las cuales Dios les estuviera simplemente dando un código de vestimenta. No,
sino que las llama impías, rebeldes y perversas delante de Dios, y por lo cual les manda castigo y juicio. Y no simplemente un código de vestimenta santa y de arreglo personal, no, juicio. Porque antes del verso 3:16, Dios dice claramente a quién está juzgando ahí y para quién son esos castigos. En Isaías 1 dice así: Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún más? Todavía se seguirán rebelando. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Lávense, límpiense las manos, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Y ya entonces en los versos siguientes Dios decreta cuál es el juicio contra ese pueblo pecador, necio y rebelde, y declara lo que le toca vivir a los hombres rebeldes, a los ancianos rebeldes, y en el caso del verso 3:16 en adelante, a las mujeres rebeldes y pecadoras y necias. Porque al inicio de esos versos que ya vimos y que ellos dan como argumento, dice la Biblia para quién es el juicio, y dice así: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos del pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Asimismo también, dice Jehová, por cuanto las mujeres de Sión son soberbias y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, y cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por ello el Señor les raerá la cabeza a las mujeres de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas, y etcétera, etcétera. Y ya de ahí en adelante sigue diciendo Dios todo lo que ya vimos de juicios contra las mujeres rebeldes y pecadoras. Pregunta: aquellas amadas hermanitas que utilizan estos pasajes para prohibir los adornos y el maquillaje, además de no estar cumpliendo ellas todo lo que ya vimos, ¿se están también confesando que ellas son mujeres rebeldes, pecadoras, necias y desleales que dejaron a Jehová y por lo cual están bajo esos juicios? Porque los juicios mencionados ahí son solo para las rebeldes y pecadoras. Medita eso, amada hermanita. Bloque de preguntas número 3. Ellos dicen que una mujer que usa maquillaje simplemente es pecadora desde ya porque Jezabel usó maquillaje. Bueno, en primer lugar, si para ser llamado pecador basta con hacer algo que algún personaje bíblico haya hecho, aunque Dios no diga que sea pecado, entonces pues también Jezabel se asomó por la ventana en ese mismo pasaje. De ahí que todas esas hermanitas que usan ese pasaje tengan cuidado de no asomarse por la ventana, porque serían pecadoras al igual que Jezabel, porque ella lo hizo. Y en segundo lugar, ¿es Jezabel la única mujer en la Biblia que usó maquillaje? ¿O también hay mujeres de Dios que usaron maquillaje? La respuesta es: no es la única, y sí hay siervas de Dios que usaron maquillaje, y lo comprobaremos. Pregunta: si para poder sentenciar ellos a una hermana que se maquilla y etiquetarla como una pecadora, a ellos les basta solo con compararla con Jezabel, dado que ella usó cosméticos, específicamente antimonio en los ojos, entonces, ¿se están ellos confesando como acusadores y condenadores también de la reina Esther? Porque ella usó cosméticos, y es una sierva del Altísimo usada por Dios como pocas mujeres. Si tanto Jezabel como la reina Esther usaron cosméticos, ¿por qué no comparan ellos a una hermana que se maquilla con la reina Esther? ¿Por qué a fuerza con Jezabel? Porque la Biblia nos muestra claramente cómo la reina Esther, sierva de Dios, se adornaba con atavíos y usaba cotidianamente afeites de mujeres. Dice en Esther 2:12 y 13: entonces la doncella Esther venía así ataviada a ver al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, para que llegado el tiempo para venir a ver al rey, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, se cumplía así el tiempo de sus atavíos o adornos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y también con afeites de mujeres. ¿Y qué son los afeites? El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice lo siguiente: afeite, producto que se utiliza para la belleza del cuerpo, especialmente del rostro. Su sinónimo es cosmético, del griego cosmetikos, relativo al adorno. La Biblia dice que la sierva del Dios Altísimo, Esther,
usaba, además de perfumes y adornos, afeites de mujeres o cosméticos de mujeres para la cara. Dios nunca censuró a Esther por usar afeites, o sea, cosméticos. Dios la tuvo por sierva y por santa, por su corazón, por arriesgar su vida por el pueblo de Dios. Dios no la tuvo por pecadora, y unos simples hombres mortales ahora la quieren llamar pecadora porque usó cosméticos al igual que Jezabel. ¿No entienden que lo que hacía perversa a Jezabel no era su cara con cosméticos o con maquillaje, sino que era una asesina y una adoradora de Satanás en la figura de Baal? ¿Es tan difícil entender eso? Quien diga que el maquillaje es pecado porque Jezabel lo usaba, está llamando a la sierva Esther una pecadora. Y Dios no va a tolerar ni a pasar por alto que hablen mal de sus siervos y sus siervas bíblicos. Cuidado. Otra pregunta. Si ellos dicen que usar algún adorno, atavío o alhaja hace a una mujer pecadora, están acusando y condenando ellos a Dios mismo como pecador por decir él mismo en Ezequiel, en Jeremías y en otros libros que él mismo dio oro, joyas, atavíos y adornos a su pueblo porque lo amaba. Porque en Ezequiel 16:9 dice: te lavé con agua, pueblo mío, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Yo te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y fuiste hermoseada en extremo. Si ellos dicen que los aretes, collares, pulseras o el oro son pecado, ¿le están llamando a Dios un pecador por hacer usar a su pueblo ese tipo de adornos? ¿Y qué hay también entonces cuando Dios, al sacar a su pueblo de Egipto, les ordenó que pidieran a los egipcios el oro y las joyas que tenían y que se los llevaran y que los usaran para sí? Cuando en Éxodo 11:2 dice Dios: ahora habla al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Le llaman a Dios pecador y dador de órdenes para pecar, pidiendo a su pueblo que usara lo que era pecado y prohibido, según ellos? Cuidado. Ahora bien, si hemos entendido que no es que sea pecado usar algún adorno o cosmético, entonces también entenderemos muy fácilmente que no es tampoco ningún pecado que una mujer use zapatos con tacón alto, cosa que también prohíben en esas iglesias religiosas pero no espirituales. Y el argumento que usan es que ellos dicen que en Mateo 6:27 Jesús, según ellos, ordena: no podéis añadir un solo codo a vuestra estatura. Pero, en primer lugar, no dice eso ahí. Lo que realmente dice es que Jesús les estaba hablando de no afanarse ni preocuparse por el qué comerán mañana o qué vestirán, y que afanarse pensando eso no les llevaría a nada porque no saben qué sería del mañana. Y por eso lo que les dice literal y realmente en ese versículo sobre los afanes es: ¿y quién de vosotros podrá, solo por mucho preocuparse o afanarse, añadirle a su estatura un codo? Y es verdad. ¿Quién puede crecer unos centímetros de estatura en su cuerpo solo por pensar en ello? Nadie. Pero cuando se quiere torcer la escritura, cualquier interpretación absurda les es buena. ¿Dónde dice ahí: no puedes usar zapatos con tacón porque te prohíbo que te veas más alto de lo que eres? Y en segundo lugar, yo no veo que esas hermanitas que afirman eso anden descalzas, porque ellas usan zapatos, y sus zapatos, por más bajitos que sean, tienen suela, y un pequeño tacón, por cierto. Y aunque sean 2 centímetros de suela y no tuvieran tacón en absoluto, por ejemplo las sandalias o las chanclas, de todos modos el grosor de las suelas ya las eleva de estatura mínimo 2 centímetros. Pues, ¿no que estaba prohibido agregarle codos o centímetros a la estatura? Porque bajo esos argumentos, tan pecadora sería la hermana que use zapatillas de tacón con 5 centímetros, como pecadora sería la hermana que usa sandalias, que la pura suela o su pequeño tacón sea de 2 centímetros. Sería igual de pecadora, ¿o no? No hay que juzgar solo por juzgar, porque escrito está: con la vara que midas serás medido. Hay que juzgar como ordenó Jesús, con justo juicio. Bloque de preguntas número 4 y último. Y después de esto viene ya la enseñanza bíblica y exhortación. Primera de Timoteo 2:9 dice: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pregunta: si obedecen ese verso 9, ¿también obedecen el 10 que está seguidito? ¿Y el 11? ¿Y el 12?
o esos mandamientos del Dios Todopoderoso no les convienen ya a tales mujeres para ser santas. Porque Dios ahí, a partir del verso siguiente, sigue ordenando. Y es una orden, no esta discusión, el que sino que se adornen con buenas obras, como es obligación de las mujeres que dicen ser piadosas. Mira, hermanito, yo con toda honestidad, como ministro, te puedo decir que de las hermanitas que llego a conocer, que no se maquillan ni usan adornos, el 99% no trabaja para Dios. No tienen buenas obras de amor a Dios ni al prójimo, y cuando llego a tratar a tales hermanitas y conocer de su nula vida de servicio, invariablemente en el 99% de los casos tengo que estarles exhortando y reprendiendo en persona como pastor a que den frutos dignos de arrepentimiento, a que trabajen para Dios y para su obra, a que evangelicen, a que lean la Biblia, que por cierto después de 5 o 10 años de cristianas no han podido leer completa ni una sola vez, demostrando así su falta de amor a la palabra y a Dios, a que no sean tibias, a que dejen las contenciones y los chismes y los rencores contra sus hermanos de congregación, etc. Pero, gloria a Dios, son santas porque no usan maquillaje, o porque usan falda en otros casos, como lo vimos en el video sobre el pantalón. Es muy triste. Es muy triste que muchos crean que se demuestra el amor a Dios solo por no usar maquillaje, aunque todo lo demás que Él está ordenando no les importe ni lo obedezcan. ¿Dónde están tus buenas obras que en Timoteo 2 Dios ordena que tengas, hermanita? Y luego en los siguientes versos, o sea, 11 y 12, continúa diciendo: y que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y también lo dice en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pregunta: si obedecen el verso 9 que habla sobre el atavío externo, ¿también obedecen estos versos 11 y 12? ¿O solamente condenan el oro y el atavío exterior del verso previo, pero ya no la orden siguiente de callar y no enseñar? Las amadas hermanitas que contestan y enseñan en contra de estos videos en los comentarios, ¿tienen el permiso de sus maridos? ¿Y tienen el permiso de Dios para enseñar y asentar doctrina y enseñar al hombre? ¿O solamente nos gusta tomar el versículo facilito y sentirse uno santo con él, pero que el que le sigue y que a propósito aparece más veces en la Biblia ya no nos gusta para ser considerado como una orden de Dios y palabra de Dios digna de obedecerse para ser santos y obedientes de verdad en todo? Este último punto sobre callar las mujeres en la congregación, al igual que el tema de si es que las mujeres pueden o no ser pastoras en la iglesia, ese tema lo vamos a tratar en el siguiente video. Sobre ello hay mucho que decir, porque ciertamente hay órdenes de Dios en ambos asuntos, pero tienen un contexto específico para ser aplicado. Porque el tema del pastorado femenino contiene 3 vertientes. Una meramente doctrinal ordenada por Dios. Otra meramente religiosa y que muchos usan para condenar de plano toda clase de servicio ministerial femenino. Y una vertiente espiritual conforme al pensamiento y al corazón de Cristo. Todo eso lo veremos en ese video siguiente y que por cierto te recomiendo que no te lo vayas a perder. Y para ello síguenos tanto en Facebook como en YouTube y activa la campanita de notificación luego de suscribirte. Y ahora pasemos a la sección de enseñanza bíblica y exhortación sobre el verdadero atavío bíblico para una cristiana. Ciertamente en 1 de Timoteo se habla a la mujer cristiana tanto del atavío o adorno externo como del interno. Y ciertamente se mencionan el oro, las perlas, los peinados ostentosos y los vestidos costosos. Pero vamos a ver que lo que realmente dice tanto en texto como en contexto es que la cristiana debe de tener prioridad en verse hermosa por dentro, adornándose ante Dios con buenas obras y piedad, antes que pretender verse bella por fuera. Y no porque sea pecado que la mujer se vea bella por fuera, o que sea pecado que se peine o use perfume o algún cosmético, no. Porque ya demostramos que aún el Señor Jesús usó perfume y mandó a usarlo cuando uno ayuna. Sino que el Dios santo, espiritual y no religioso como los fariseos de esa época, mandó a que se busque primero lo importante, lo de adentro, para que entonces lo de afuera, si es que se adorna, luzca realmente bello para Dios por la pureza interior.
¿No acaso dijo el Señor Jesús en Mateo 23:26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso para que también lo de afuera sea limpio? Pues es lo mismo que ordenó en 1 de Timoteo 2:9, que el adorno sea más el interno. Entonces la mujer será bella también por fuera ante los ojos de Dios, sea que use adornos y maquillaje o no, porque entonces sus obras son santas y piadosas. Y el mismo contexto espiritual lo dice también en 1 de Pedro 3:3 al 5. Vuestro atavío no sea tanto el externo, con peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y miren que ahí también vuelve Dios a decir que uno de esos adornos internos que más desea Él es que la mujer se sujete al marido, como lo hacía Sara, y se adornaba. Y sin embargo, eso ya no lo quieren hacer quienes solo creen que de esos versos lo único que se debe de hacer es no maquillarse ni usar oro. Eso cualquiera lo hace, pero amar la obra de Dios, sujetarse a sus maridos como Sara, trabajar para Cristo, llenarse de buenas obras piadosas, eso no todas lo hacen. Eso solo las santas y obedientes hijas de Dios que dan su vida por Cristo y por el Evangelio. Pero además de este contexto espiritual tan fácil de entender, decíamos que también en el texto original griego dice lo mismo, pero a veces los pequeños errores de traducción no ayudan en la lectura a los que ya de por sí estaban extraviados en discernimiento. Porque lo que realmente dice en el griego ahí esos pasajes es lo siguiente. 1 de Timoteo 2:9. Josautos kai gune en katastole cosmios meta aidos kai. Lo cual, palabra por palabra, quiere decir lo siguiente. Josautos significa a sí mismo. Kai puede usarse como y o como también, porque es un nexo aditivo o conjunción aditiva. En este caso lo vamos a usar como también. Luego, gune significa casadas. Y atención con esto, porque vamos a ver que en realidad en el pergamino original, sea el códice alejandrino, el códice vaticano o el códice sinaítico, dice ahí casadas, gune, y no mujeres en general. Porque en griego hay más de 4 palabras para referirse al sexo femenino. Gune, que es mujer casada, o esposa, o su mujer. Coración, que es mujer soltera, muchacha o doncella. Telus, que es mujeres o hembras en general. Y agamos, que es no casadas o solteras en general, sea mujer o varón. Y en los manuscritos en griego dice gune, casadas. Y la prueba visible de que esto es así es que adelante dice que estén sujetas a sus maridos. Y una mujer soltera no puede tener marido al cual sujetarse. Pero no estamos diciendo que solo a las casadas les pide Dios decencia y pudor. No, no, no. Obviamente también aplica para las solteras, doncellas y mujeres en general. Pero pues es un dato importante por si a alguien le interesaba. Continuemos. Luego de gune dice en, que significa a o sobre o en. Luego, katastole significa ropa o vestimenta. Cosmios significa ordenada y también por implicación decorosa. Luego, meta significa con. Aidos, cohibición. Y kai, como habíamos ya dicho, significa y o en. En este caso es y. Asimismo, el resto del pasaje dice sofrosune, que es cordura. Cosmeo es adórnense. Geautú es ellas. Me es más que. Y atención con esto, tiene un asterisco que ahorita voy a explicar. En es en. Plegma, trenzas. No dice peinados ostentosos, dice trenzas. Luego, crución es oro. E es o. Margarites es perlas. E es o. Gimatismos es vestimentas. Poluteles es muy costosas. Alá es más bien o sino. Jos, cual. Prepo, apropiado. Gune,
casadas, epangelo, profesan, teosebeia, devoción a Dios, dia es a través, ergon, obras, y ágatos es buenas. De tal manera que en los manuscritos originales, y cualquiera lo puede corroborar, dice realmente: asimismo también casadas, en ropa ordenada, con cohibición y cordura. Adórnense ellas más que en trenzas, oro o perlas, o vestimentas extremadamente costosas, más bien, cual apropiado casadas, profesan devoción a Dios a través obras buenas. Eso es lo que dice literalmente palabra por palabra en los pergaminos del original griego. Y dije que iba a explicar un asterisco, ¿recuerdan? Porque aquí viene un error que confunde aún más a la gente que de por sí ya no había entendido el contexto espiritual de este pasaje. Y es que la partícula me, que aparece aquí subrayada, en griego no significa meramente un no absoluto cuando se usa en conjunción, sino que, según la gramática griega antigua, es una partícula de negación calificada que significa más que, si acaso, no tanto que. El diccionario de griego bíblico antiguo Strong dice así: me, partícula primaria de negación calificada, diferenciarla de partícula o, la cual sí expresa una negación absoluta. Adverbio no. Conjunción no sea que, o, no tan, o, si acaso. Y noten que dice no confundir la partícula me, que no es una negación absoluta, sino no tanto que, con la partícula o, la cual sí expresa negación absoluta. Y además de eso, también aquí donde se ve la partícula vemos cómo en el griego eso realmente es o, y no es ni. El diccionario Strong dice: partícula primaria de distinción entre dos términos conectados, sea disyuntiva, es decir, o comparativa, es decir, que. ¿Y por qué es importante todo esto? Bueno, porque en primer lugar no dice no con trenzas, sino partícula me, más que con trenzas. Y tampoco dice ni con oro, ni con vestidos costosos. No dice eso, sino que dice partícula es decir, o con vestidos costosos, o con oro, etc. Y es muy diferente leer erróneamente adórnense ellas no con oro ni perlas, que leer adecuadamente adórnense ellas más que con oro o perlas o trenzas, más bien con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan devoción a Dios. Es decir, el mismo principio que dijo Jesús: limpia primero el vaso por dentro y así lo de afuera será limpio y hermoso. Y es que una mujer cristiana de verdad tendrá más preocupación en estar hermosa por dentro para Dios, siendo sujeta a su marido, teniendo obras de piedad y misericordia, trabajando para Dios, que en estar hermosa por fuera, pero sin agradar a Dios por dentro. Por eso es que, aunque no es pecado usar algún cosmético o perfume o alguna joya, un anillo de bodas o cualquier otro anillo, o hacerse trenzas o peinados elaborados, no obstante que no es pecado, Dios instruye a la mujer verdaderamente cristiana que profesa devoción a ser adornada por dentro y por fuera ser prudente, decorosa y modesta, para ser agradable a Dios y no ser como los fariseos, de los cuales dijo: a la verdad ustedes se muestran hermosos por fuera a los ojos de los hombres, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte y de podredumbre. Y es el mismo principio aquí en Timoteo 2. Por lo tanto, aunque no sea pecado todo esto que vimos, exhortamos e invitamos a las mujeres a que, por causa de dar un buen testimonio y por causa de no hacer tropezar a nadie, especialmente a los débiles en la fe, procuren ser prudentes en su arreglo personal. No pecarán si se pintan un poco los labios y se ponen algún cosmético o perfume o adorno o zapatos con tacones, pero hay cristianas que abusan de esta libertad convirtiéndolo en libertinaje, y sin considerar el testimonio que como hijas de Dios deben de dar en cuanto a prudencia y decoro, muchas veces se pintan más que, pues con respeto lo digo y pido perdón a las amadas hermanitas, pero más que un payasito a veces, o más que una mujer de la calle incluso. Y eso, muchas veces, hasta para los del mundo que no tienen a Dios, les resulta grotesco. Y luego las comparan con quien no querrán ser comparadas. Pueden arreglarse y usar maquillaje, pero no abusen de ello, porque darán mal testimonio. Y, aparte de esto,
También otra cosa que ya empezaría a estar mal y que sí ya empezaría a ser pecado es cuando las hermanas idolatran el maquillaje al grado de que no pueden vivir sin él y malgastan la bendición que Dios les da para pan solo en maquillaje. Ahí ya sería pecado, pero no el maquillarse en sí, sino su insensatez, su abuso, su idolatría y su vanidad. Una mujer cristiana se caracteriza también por ser prudente, así que usa tu libertad, hermanita, con sabiduría, siempre considerando no ser tropezadero a los de conciencia débil y a todos los demás. El apóstol Pablo dice a este respecto en 1 Corintios 10:29, tú dirás, ¿y por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Y el mismo apóstol responde, pues es que si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, y no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No es pecado el maquillaje, ni los adornos y perfumes. Solo úsalos con prudencia y con cordura. Mi amado hermanito, ¿te gustaría ser parte de los trabajadores del reino que difunden la sana doctrina para que otros salgan del error? Puedes hacerlo bien fácilmente compartiendo estos videos en tus redes sociales, sobre todo en tus grupos. Y bueno, apóyanos con eso y no olvides darle like al video y suscribirte a nuestra página de Facebook, pero también al canal de YouTube. Búscanos como La Biblia Dice Así. Yo soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla Cabrera. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Dios te bendiga.